Muy buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Hoy nuestro tema, pues por supuesto, tiene que ver con el 6º Congreso Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores que se llevará a cabo del 24 al 26 de septiembre en Santa Marta. Temas coyunturales como las necesidades y las prioridades para los y las trabajadoras del territorio colombiano y por supuesto la paz y el posconflicto serán discutidos durante estos días por diferentes representantes de las centrales de trabajadores, líderes sindicales. Pues para hablar sobre este tema nos acompaña a esta hora Francisco Maltés, él es director de proyectos de la CUT. Mil gracias por acompañarnos a esta hora, señor Maltés. Gracias por la invitación y buenas tardes a todos los televidentes. También nos acompaña el señor Diógenes Orjuela, él es representante de Relaciones Internacionales de la Central Unitaria de Trabajadores. Mil gracias también. Muy buenas tardes para todos. Y en el desarrollo del programa nos estará acompañando el señor Alberto Vanegas, él es responsable de empresas transnacionales de la Central Unitaria de Trabajadores. Infortunadamente no nos pudo acompañar en estudio, pero sus apreciaciones frente a este 6º Congreso Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores se harán presentes esta tarde. Iniciemos con la importancia, ¿por qué la trascendencia específica de este 6º Congreso Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores CUT? Este 6º Congreso en particular tiene que discutir 3 temas muy gruesos que interesan a todos los colombianos y a las colombianas. Uno, el tema de la paz, por el cual votaron más de 7.500.000 colombianos. El tema de la posición de la central frente al gobierno, si vamos a hacer una oposición acérrima o vamos a tener la posibilidad de llegar a acuerdos con el mismo. Y tercero, el tema de la afiliación internacional de la central a la Confederación Sindical Internacional y a la Confederación Sindical de las Américas. Estos 3 temas gruesos van a ser el centro de los debates en el 6º Congreso de la CUT. Ustedes manifestaban en la rueda de prensa en la que le manifestaron a la ciudadanía como los ejes fundamentales que usted acaba de abordar, que iban a ser tratados en este Congreso Nacional, y el tema de la paz pues llamó mucho la atención a los medios de comunicación porque fue la participación y la solicitud expresa que hizo la Central Unitaria de Trabajadores frente a la inclusión en este proceso de paz de otros grupos insurgentes como el ELN y el EPL. Sí, la Central Unitaria de Trabajadores ha planteado reiteradamente, no solo en sus plataformas de lucha, sino de sus diferentes eventos, el planteamiento de que el tema del conflicto armado que hay en Colombia debe tener una solución política y que, abierto el ejercicio que se está desarrollando en La Habana entre las FARC y el gobierno colombiano, pensamos que ese ejercicio debe ampliarse a los otros grupos que estén alzados en armas, en un anhelo que tenemos los trabajadores colombianos de que este conflicto llegue a su fin, para que nuestros trabajadores igualmente y los sectores que tenemos un planteamiento de modificar esta estructura de cosas que hay en el país, podamos realizarlo, dijéramoslo, de una forma mucho más tranquila y mucho más amplia. ¿Quiénes van a participar? ¿Quiénes van a debatir? ¿Es una mirada desde adentro o tiene la posibilidad este Congreso de incluir análisis externos que enriquezcan precisamente el debate? La CUT ha publicado las tesis de 3 sectores sindicales, 3 corrientes fuertes que se mueven al interior de la central, y estas se han venido discutiendo a lo largo y ancho del país, en la cual han participado los delegados al Congreso, dirigentes y dirigentes de las subdirectivas, de los sindicatos, y creemos que al Congreso van a llegar cerca de 1.000 delegados y delegadas que van a traer la discusión que se ha dado en sus regiones, la discusión que se ha dado en sus sindicatos, y por supuesto que va a venir una amplia delegación internacional de la Confederación Sindical Internacional y de la Confederación Sindical de las Américas a acompañar este evento, toda vez que la central, la CUT, es una de las centrales más importantes en el continente. Bueno, empecemos a hablar sobre los temas que directamente le afectan a los trabajadores y que ustedes abordarían y buscarían alguna salida inmediata o a corto plazo frente a estos requerimientos. Temas importantísimos que en este momento están afectando a los trabajadores, el tema de la tercerización, la no consolidación o de manera masiva inclusión en el tema sindical, las negociaciones colectivas. Bueno, el Congreso va a tener que abordar
para agregar un poco de los temas que tenemos que trabajar, el tema de la convulsión mundial que hay por los efectos que tiene acá. Ese va a ser un tema que tiene que caracterizarlo muy bien el Congreso, porque también va a definir en la discusión que podemos tener alrededor de la caracterización del gobierno de Santos y que el Congreso deberá definir si ese gobierno se merece un respaldo o se merece una oposición. En el caso de nosotros creemos que debe ser una oposición planteada así sencillamente como una oposición al gobierno, que encarna una oposición al modelo neoliberal que le encarga, una oposición al modelo de desarrollo, y eso lleva intrínseco la discusión en la cual como temas creemos que podemos tener algunos acercamientos, todas las tesis, es la informalidad como uno de los problemas más graves que tenemos, pero la informalidad está relacionada con el hecho que el Congreso tiene que ratificar, redefinir o definir y ratificar su oposición a toda forma de intermediación laboral. Esta es una... Es una posición que en general compartimos, toda forma de intermediación laboral, porque es muy complicada una sociedad en que el 70% prácticamente del trabajo es informal. Su definición total y absoluta sobre el tema de los tratados de libre comercio que han conllevado la precarización de la mano de obra, a la precarización del empleo. El otro tema fundamental que está en la agenda en general que tenemos planteada también y que forma parte de la agenda que desde ya se la estamos presentando al gobierno, es el tema de la libertad sindical. No hay libertad sindical, no hay derecho de asociación, no hay derecho de negociación colectiva ejercido plenamente como lo establecen los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, pero también como lo ejercen las sociedades, lo plantean las sociedades democráticas. Entonces ese es otro tema que está ahí. Y hay un tema nuevo que hemos venido moviendo, que hay una propuesta de las centrales y que el Congreso también abordará, es el tema de la reparación al movimiento sindical por todos los hechos que han conllevado de asesinato, de destierro, de amenazas de los dirigentes sindicales, pero también la desaparición de sindicatos por efecto de la política neoliberal, por efecto de las privatizaciones, pero también todo lo que ha acaecido en el hecho de que en este país siempre será un riesgo de despido el hecho de intentar formar un sindicato. Ya empezamos a abordar una de las miradas que se van a presentar en este Congreso Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, el sexto. Vamos a escuchar la postura del señor Alberto Vanegas, responsable de asuntos transnacionales de la Central Unitaria de Trabajadores, y luego hacemos una pausa y regresamos. La CUT va a debatir cuál va a ser la posición, es parte de un análisis, hay diferentes posiciones, existen tres bloques, tres sectores de opinión, de posición política. Está el sector progresista, el PDA, y el sector clasista, donde consideramos, pues, en medio de esa diversidad va a haber un debate, pero consideramos que la CUT históricamente se ha opuesto a las políticas neoliberales. Creemos que no vamos a echar atrás esas políticas, pero sí consideramos que hay discusiones porque el gobierno ha tratado de cooptar, de dividir, y además hay sectores dentro del mismo movimiento sindical pues que han estado dispuestos a la conciliación. Nosotros consideramos que hay que dar un debate profundo porque no son momentos de conciliación. Consideramos que estamos abiertos al diálogo, pero a una negociación real entre el movimiento sindical y el gobierno, pero que eso debe ir acompañado de la movilización. O sea, nosotros rescatamos la movilización, la huelga como instrumentos válidos para el movimiento sindical. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Esta tarde hablando con dos ejecutivos de la Central Unitaria de Trabajadores CUT sobre los temas y las miradas que van a ser abordadas en el sexto Congreso Nacional
de esta central obrera. Ya antes de irnos a comerciales, era evidente la postura del señor Diógenes Orjuela frente al acompañamiento de las políticas del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, pero hay otra mirada. La CUT ha venido planteando desde el cuarto Congreso la necesidad de una salida política al conflicto armado. Es evidente que en este gobierno del presidente Santos hay un proceso de acercamiento con las FARC, en el cual ya hay 5 puntos que han sido acordados, y hay un proceso de acercamiento con el ELN y el EPL que pueden conducir a que haya un acuerdo total con los grupos insurgentes. Es decir, estaríamos diciendo que ese anhelo de la CUT de una salida política al conflicto armado se estaría materializando con este acuerdo, y necesitamos pasar a una nueva etapa, y esa etapa debería ser discutida en el Congreso de la CUT, y nosotros consideramos que el Congreso debería acordar el apoyo al proceso de paz, el apoyo a la política de Santos en esta materia, e indudablemente frente a los temas laborales y a los temas económicos en los cuales este gobierno ha expresado el desarrollo de una política neoliberal, por supuesto que debemos hacer una oposición a estas medidas que afectan al pueblo colombiano y a los trabajadores. Y es posible que tengamos puntos de coincidencia con el gobierno en otras materias. Ha planteado el ministro Lucho Garzón que una de sus prioridades es la formalización laboral. Nosotros entendemos la formalización en los términos de la OIT: estabilidad laboral, contrato a término indefinido, prestaciones sociales, seguridad social y posibilidades de afiliación al movimiento sindical. Si esta propuesta del ministro se desarrolla, creemos que debe concertarse con el movimiento sindical una política de formalización laboral que inicie la vinculación a las plantas de personal en el sector público, en el sector privado, a cerca del 58% de la población económicamente activa que se encuentra en la informalidad. Este creemos que va a ser el punto central de discusión en la agenda, el tema de la paz y el tema de la agenda laboral y de la posición del movimiento sindical frente a estos dos temas. Acompañar o no acompañar al gobierno nacional es uno de los temas que abordarán en el Congreso, pero uno se pregunta frente al tema de la tercerización, un gobierno que implementa o que es el mayor ejecutor frente a este tema, ¿merece una segunda oportunidad como en el segundo gobierno? El Polo Democrático planteó muy claramente ya en el proceso de reelección, sí a la paz, no a la reelección. Y producida la reelección, como efectivamente se dio, lo que seguimos manifestando es sí a la paz, como ya lo hemos señalado acá, y oposición a Santos por el modelo de desarrollo que encarna. En ese sentido, y nosotros decimos oposición sin ponerle ningún apellido, es que cuando uno dice oposición constructiva o oposición propositiva o algo, eso termina diluyéndose. Creemos que a estas alturas ya del gobierno, su gabinete, sus medidas, su reforma tributaria que está anunciando, la decisión del ministro de Salud de no llevar reformas sino sacar por decreto pequeñas reformas, y todo está ratificando que este gobierno no merece, por lo menos de la clase trabajadora, ningún apoyo, y así lo vamos a manifestar. Por ejemplo, en el tema de la tercerización, no es formalizar a los taxistas o formalizar a las empleadas domésticas como ha señalado el ministro Lucho Garzón. No, cuando estamos hablando del tema de la tercerización es garantizar para los trabajadores, para todos los trabajadores colombianos, el contrato directo, el pleno derecho de asociación y la negociación colectiva. Y hablemos de la formalización es en las multinacionales, por ejemplo, que a través de la contratación y a través de diversas formas eluden el contrato directo. Hablemos del mismo gobierno. El gobierno es el peor tercerizador, es el mayor tercerizador que hay en Colombia, y les colocamos dos ejemplos, el tema de la salud y en el tema, por ejemplo, en concreto del SENA. Entonces, si se aborda a fondo temas tan graves como estos que hemos estado mencionando, o si empezamos a ir por las ramas para tratar de engañar a la opinión pública diciendo que se estaban avanzando en ejercicios de formalización. Frente al tema de la restitución y la reparación a las víctimas del movimiento sindical, ¿cuáles son la mirada y los ejes de análisis que ustedes proponen?
El movimiento sindical en su conjunto, la CUT, la CTC y la CGT, hemos construido una política de reparación al movimiento sindical, una política de reparación que tiene que ver no solamente con temas en materia económica, sino que tiene que haber una reparación total en el sentido del impacto negativo que tuvo en la sociedad, el impacto negativo que tuvo frente a los trabajadores el asesinato de más de 3.000 dirigentes sindicales en este proceso de construcción de la central unitaria en los últimos 28 años. Cada asesinato de cada dirigente sindical significó que a su alrededor trabajadores y trabajadoras dejaran de militar en el movimiento sindical, sintieran temor, se alejaran del movimiento sindical. El asesinato era un mensaje hacia el conjunto de los trabajadores. El que se afilie le puede suceder esto. Entonces hoy necesitamos que haya una política de reparación al conjunto del movimiento sindical, independientemente, por supuesto, de las acciones penales que hay en curso, que deben verificar los autores materiales e intelectuales de los asesinatos. Ahora, en esa reparación, quizá coincidamos la mayoría, esa es una reparación que estamos planteando no en términos de que estemos planteando una reparación económica para la central obrera ni para los sindicatos. Es un reconocimiento del Estado colombiano de que victimizó en conjunto con los empresarios y los actores armados que hay en el país, victimizó en asesinatos, en amenazas, en destierros, pero victimizó también con la muerte de sindicatos, ¿cierto? Con la disminución de la afiliación sindical, con el retiro, con la eliminación de derechos fundamentales de los trabajadores, los fundamentales y laborales de los trabajadores en estos últimos 25 años. Pero en eso también hay un hecho que debe quedar absolutamente claro y será de discusión en el Congreso, pero creo que hay enormes coincidencias, es nuestra agenda sindical, la agenda sindical de la Central Unitaria de Trabajadores es con el gobierno. La agenda y el tema de la reparación sindical es con el gobierno, es decir, nosotros coincidimos, estos temas no tienen por qué ser de La Habana, porque la central no se siente representada en La Habana ni para los temas sindicales ni para los temas de la reparación de los trabajadores colombianos por la victimización en general que hizo el movimiento sindical. Es diferente es el tema de la victimización por el tema de la guerra, de los muertos, de la reclamación individual de las familias, de grupos o fuerzas políticas que también fueron victimizadas. En eso nosotros marcamos una diferencia. Bueno, pero hay otros sectores que piensan completamente diferente. Una pausa y regresamos. Nosotros desde la Fundación de la CUT manifestamos tener relaciones con todo el movimiento sindical internacional. Nos preocupa que fruto de presiones de un sindicalismo, llamemos conciliación y de derecha, pues han venido tratando de buscarle cómo hacerle parches al sistema capitalista, al modelo neoliberal. Consideramos que esas políticas que tienen hoy en cuestión, en crisis al mundo, en casi que generando conflictos a nivel internacional, y lo que debemos los trabajadores es confrontar y desnudar los aspectos lesivos de ese modelo, y por tanto consideramos que hoy hay que rescatar desde las posiciones de clase unas relaciones con el movimiento sindical internacional, donde también esté la Federación Sindical Mundial, donde esté el sindicalismo independiente, y a través de esa lucha articular una lucha global, una resistencia global del movimiento sindical, y significa que no podemos simplemente hacer una ligazón o una identidad con el movimiento sindical europeo y norteamericano, sino que debemos abrir, porque ha venido debilitándose la solidaridad con el sindicalismo colombiano, se ha venido debilitando, y hoy tenemos que tener relaciones a nivel internacional mucho más amplias. La educación de niños y niñas como sujetos de derechos es el tema central de la edición 104 de la revista Educación y Cultura. Editor invitado, Alexander Ruiz Silva. Los niños, las principales víctimas de la violencia estructural, pobreza, exclusión y maltrato. Los invitamos a leer a nuestros articulistas. Pase la voz, Educación y Cultura cambió. Suscríbase llamando de lunes a viernes al teléfono 245-3925 y reciba cada 2 meses su revista directamente en su casa y sin recargos.
La Central Unitaria de Trabajadores debe desarrollar cada 4 años su congreso donde trata los temas políticos, ideológicos, organizativos, de educación, todos los temas, y por eso es muy importante porque es un balance que hacen todas las organizaciones y nuestros afiliados sobre cuál debe ser el rumbo, el papel que debe jugar el movimiento sindical, la central, y por eso para nosotros en este año 2014 es muy importante hacer ese balance sobre todos los efectos de la política neoliberal, todas las políticas de precarización, de privatización, y a su vez, en ese sentido, evaluar cuál ha sido la capacidad de convocatoria, de lucha que ha tenido el movimiento sindical para derrotar, para enfrentar esas políticas, y por eso consideramos que debemos dar un amplio debate para mirar cuáles han sido las deficiencias, y en ese medido la discusión y el Congreso, con la participación de todos los delegados, debe presentar las alternativas, donde no solamente son del orden político, sino también del orden estatutario, para poner a la CUT a la altura de las necesidades y a los retos de esta coyuntura. Un trabajo arduo y acucioso ha venido desarrollando la Central Unitaria de Trabajadores CUT en su proceso de internacionalización, de que su trabajo, su quehacer diario en la defensa y en la reivindicación de los y las trabajadoras del territorio colombiano, pues sea reconocido y sobre todo acompañado a nivel internacional. Frente a este tema, avances y propuestas que van a generar en el Congreso. El quinto Congreso de la CUT definió la afiliación a la Confederación Sindical Internacional, que hoy en este mundo representa el nuevo internacionalismo proletario. En el reciente Congreso Mundial de la Confederación Sindical Internacional, a diferencia de los anteriores, hubo una posición política más fuerte, más consecuente de la central, frente a los gobiernos y frente al tema de los tratados de libre comercio. Este Congreso ha definido su lucha contra los tratados de libre comercio, que hoy a nivel mundial se constituyen en el mayor elemento que contribuye a la pobreza de los pueblos, al empobrecimiento de los trabajadores y las trabajadoras, a la informalización laboral. Y este ha sido un paso muy importante que ha tomado la CCI, que por supuesto la CUT jugó un papel importante en dicha discusión. Creemos que se hace necesario fortalecer la mayor autonomía e independencia de la Confederación Internacional frente a políticas del Fondo Monetario y del Banco Mundial, pero creemos que hoy es la principal central que enfrenta el modelo económico a nivel mundial, y creemos que hay que fortalecer este proceso, que hay que mantener la afiliación como un mecanismo de unidad, de movilización a nivel mundial. La Central Unitaria de Trabajadores de su quinto Congreso tiene establecido básicamente su afiliación, como lo ha mencionado Francisco, y una relación amplia con todo el movimiento sindical mundial. Por eso nosotros nos relacionamos con la Federación Sindical Mundial y nos relacionamos con muchas organizaciones sindicales mundiales que no tienen una afiliación en alguna central. En el contexto de la CSI, bueno, también mencionemos antes que el apoyo internacional ha sido fundamental para la sobrevivencia de la Central Unitaria. La denuncia internacional que nosotros manejamos con el apoyo del movimiento sindical internacional y muchísimas organizaciones, entre otras también de derechos humanos y organizaciones sociales en este debate de los tratados de libre comercio, ha sido absolutamente fundamental. Planteamos entonces que en el seno de la CSI, sobre la cual todavía tenemos diferencias, porque le falta contundencia en la confrontación, diríamos, del modelo, es un ejercicio en el cual hemos ido tratando de cohesionarnos con los sectores democráticos, de izquierda, que confrontan el modelo neoliberal, para ir haciendo más de esa central, la central que enfrente mundialmente realmente esta batalla, también en relación con las otras organizaciones mundiales. Y en el seno de la CSA, que es la Central Sindical de las Américas, tenemos un trabajo mucho más profundo. Es una central internacional de las Américas que tiene una posición democrática y de izquierda mucho más avanzada, una posición mucho más clara frente al tema de los tratados de libre comercio, y donde hemos consolidado indiscutiblemente una fuerza mucho más importante en el que la CUT ha jugado un papel también
de trascendencia para hacer que hoy el movimiento sindical de las Américas tenga una posición, tenga una plataforma de desarrollo elaborada para tratar de avanzar más en modelos alternativos como los que se han dado aquí en el continente y que marquen una diferencia fundamental con los Estados Unidos y con las potencias imperialistas. Los sectores que ustedes representan en la Central Unitaria de Trabajadores CUT se ven identificados con el trabajo actual de la OIT. Bueno, con la OIT nosotros respaldamos, nosotros defendemos la OIT como un organismo tripartita y ubicamos y damos las batallas dentro de la OIT por los intentos de los gobiernos y los empresarios de desnaturalizarla. Ahorita hay un debate gravísimo sobre el tema de la huelga, que los empresarios están empeñados en borrarla del mapa, por decir así. Pero creemos que la OIT debe consolidarse más como un organismo que vele por el cumplimiento de sus propios convenios, que son acordados tripartitamente, y que vele realmente por la defensa de los derechos de los trabajadores y por el trabajo decente que está planteado. Trabajo decente o frase que la han manipulado y los gobiernos y los empresarios, diciendo que están con el trabajo decente de la OIT, pero en el fondo nunca lo practican. ¿Por qué es importante, por qué es trascendental este 6º Congreso Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores en este momento de coyuntura política que vive el país? Es el evento más importante para los trabajadores colombianos. Yo creo que eso no lo discutimos ninguno. La CUT es la central más grande que hay en este país, es la central que caracterizadamente ha enfrentado al gobierno, es la central que ha utilizado la movilización como un medio de lucha, y creemos que sin la existencia de la CUT, la situación de los trabajadores colombianos sería aún absolutamente peor. Pero en la perspectiva de lograr avanzar igualmente en el mejoramiento de las condiciones de los trabajadores colombianos y de avanzar en algo que coincidimos todos, que lo que hay no está bien en el país, que el modelo que hay en el país no está bien y que hay que transformarlo, creemos que la CUT también constituye y debe constituir, y el Congreso debe afianzarlo de esa manera, una esperanza para todos, para los trabajadores y para el pueblo colombiano. ¿Esta agenda o estas conclusiones que surjan de este Congreso serán presentadas, debatidas con el Gobierno Nacional para buscar salidas de mejoramiento para la situación de los trabajadores? El Congreso debe definir, muy seguramente en esto coincidimos, debe definir una agenda con el Gobierno. Nosotros le vamos a presentar al ministro del Trabajo, dentro de las relaciones institucionales que tiene la CUT, una primera agenda de trabajo antes del Congreso, pero indiscutiblemente el Congreso irá a enriquecer esa agenda, profundizarla, y es la agenda con la que se guiará la central para sus relaciones institucionales, en el cual, indistintamente de la posición que tengamos de oposición o no oposición o regular oposición con el gobierno, en lo que sí coincidimos es que la CUT asistirá a los escenarios institucionales de relaciones entre la Central Unitaria como representante de los trabajadores y el Gobierno Nacional como gobierno. Mil gracias por acompañarnos a esta hora, y a nuestros televidentes los invitamos para que estén prestos pues y atentos a la situación que concluya en este Congreso Nacional. Nos reencontramos el próximo domingo aquí en Contrastes, porque como siempre ustedes se dan cuenta, la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día. Salud.